Señores, muy buenas tardes. Como siempre, con mi mascarilla, imitando a los cubanos que salen con sus mascarillas para dar el ejemplo. Yo digo los cubanos porque yo los quiero mucho. Me lo quito para hacer el programa. Espero que no se me haya el pintalabio, pero sí, aguántenlo. Entonces, hoy yo les voy a hacer un programa que yo quiero que le pongan atención, porque lo que les vamos a presentar son dos profesionales. Uno dominicano, que fue presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Andrés Terrero. Voy a comenzar por él, porque él me va a ayudar a hacer esta entrevista. Y la otra persona que ya tenemos aquí es panameña, y es el doctor Juan Iván Rogers Harper. Ustedes dirán, ¿cómo? Es una persona doctorado en filosofía con especialización en estudios forenses de contabilidad. En este reperpero que nosotros tenemos aquí en el país y en América Latina, para no salirnos de aquí, que si hay fraude, que si hay lavado, que si hay soborno, que si... ¿Usted sabía que todo eso se puede investigar científicamente? Yo no lo sabía. Yo creí que tú te ponías a reunir papeles como están ahora, y que entonces yo creo que tú y nosotros en la prensa, este es culpable y métanlo preso. Se acabó el análisis. No, eso es toda una profesión, eso es toda una ciencia, lo que se llama la auditoría forense. Aquí está el doctor, con el que Andrés Terrero me va a ayudar a conversar, porque Andrés se acaba de graduar también. Así es. Aquí se están, buenas tardes a los dos. Buenas Aquí tardes. estaba haciendo un curso de auditoría forense. Doctor. Doctor, adelante. Sí, casualmente este martes fue la graduación, la 6ª graduación en República Dominicana. Un total de 58 personas recibieron las credenciales de auditor forense antifraude y auditor forense antifraude gubernamental. Ellos pasaron todos por el polígrafo, por los filtros que tenemos, porque lo primordial es garantizar que esas personas son honestas y que están comprometidas con el juego limpio, porque el crimen organizado ha permeado todas las profesiones. Oiga. Cuando tiene que hacer su desafuero. Abogados, banqueros, economistas, periodistas, todo. Entonces lo primero, y somos la única institución en el mundo que tiene ese requisito especial, además de otros filtros y el conocimiento que damos a través de un programa que demora 5 semanas, y hacemos las graduaciones aquí en Santo Domingo y en la Universidad de Panamá, en el campus en Panamá. Así que son en 2 lugares simultáneos. Entonces, don Andrés, usted estuvo haciendo ese curso. Así es. Yo fui parte de la cohorte número 6, como dice el doctor Rogers. Pasamos entrenamiento de 5 semanas bastante intensas. Son 2 días a la semana, supuestamente de 7 a 10, pero regularmente estábamos a las 11 y 12 de la noche conectados, trabajando arduamente y con exámenes. Digo, caramba, Sí. pero yo siempre decía, doctor, otro examen. Toda la semana un quiz. Y era parte de la calificación. Ahora se graduaron 57. Para hacer, ¿cuál es el prerequisito para poder hacer este curso? Sí, el prerequisito es, tenemos convenio con algunas organizaciones. Sí. Y el que no pertenece, el que no es miembro de las organizaciones a que pertenecemos, tiene que mandarnos su hoja de vida. Obviamente evaluamos su experiencia, su preparación académica. Como contable. Como contador. Y no solamente como contador, Exacto. porque el contador lidera esta especialidad. Exacto. Pero además le abrimos las puertas a abogados, Oye, eso es. informáticos forenses, economistas y otros profesionales que ayudan, porque cada caso de auditoría forense requiere de un equipo. Y obviamente el abogado, el informático forense son importantes. Y hay 30 actividades de profesionales que se han venido a certificar porque saben que estudiar, prevenir y detectar fraude, corrupción y lavado es en todas las actividades. No hay ninguna actividad que se salve de estos flagelos. Exacto. Porque le llamamos flagelos a los 3: fraude, corrupción y lavado de dinero. Fraude, corrupción y lavado de dinero. Entonces, el auditor forense, ese es su
campo de trabajo. O sea, ¿cómo trabaja el auditor forense? Explíqueme eso, porque esto a mí me ha encantado. Ellos fueron ayer a Sol de la Mañana y yo digo, no, pero yo tengo que conversar con ellos. ¿Cuál es ese, o sea, cuándo se llama el auditor forense? ¿Quién lo llama? ¿Cómo lo llama? Sí. ¿Qué hace el auditor forense? Cuando una empresa o una entidad gubernamental Exacto. tiene solo sospechas, mire la palabra, Sí. cuando hay solo sospechas de que hay la posible ocurrencia de fraude, corrupción o lavado de dinero en una transacción, en un proceso, en una contratación, tiene que contratar una auditoría forense. Debe realizarse una auditoría forense. Nosotros certificamos auditores forenses antifraude y yo le he agregado lo de antifraude porque ese auditor forense ha pasado por el polígrafo. Ese auditor forense maneja los 3 flagelos integralmente, porque esta profesión es una especialidad de la contabilidad, Sí. subespecialidad de la auditoría, y tiene su forma de hacer. No es lo mismo que un perito contable que va a un proceso y le dan una hoja a un tribunal para que surta unas respuestas de una diligencia. Sí. Y le dan 1, 2, 3, 5 preguntas. Y va el perito, se dirige a la empresa y resuelve lo que quiere el fiscal o la autoridad. Una cosa es lo que la autoridad quiera que se resuelva. Otra cosa es la auditoría forense, donde el límite está ilimitada y donde el individuo, el profesional, va a buscar la verdad material. No le dan un lineamiento. Váyase. No. Es Va no le- con sí. el espíritu libre. No le puedes A ver. no le puedes poner Oiga. no le puedes cortar las alas a un Oiga, auditor forense. oiga. Por ejemplo, una entidad que necesite resolver algo no puede llamar a una auditoría forense y decir: queremos que nos sumes esto, nos encuentres esto, nos digas esto y nos digas el otro. Eso no se puede porque le estás poniendo límites, estás conduciendo. Así que tú lo que tienes que decir: hay un problema en el manejo de fondos de esta institución. Necesitamos que entre, lo escrute, lo examine y nos diga qué pasó. El auditor forense sabe qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Y, hace es libre para hacerlo. es libre para hacerlo. No puede Hay una gran diferencia, doña Consuelo, Adelante. entre el contador público tradicional, Sí. que es el CPA, que Sí. tiene fe pública, ¿verdad? Que Sí. tiene un S4, ese está contratado para examinar unos estados financieros, para opinar sobre la razonabilidad o no de esos estados financieros. Sí. Y se limita a eso. Eso ya cambió. Exacto. Porque para encontrar lo que es este crimen organizado, Oh. que tiene que ver con fraude, corrupción y lavado, tiene que ser obligatoriamente un forense, que está preparado para eso. Andrés, señor Terrero, usted que ha tenido y esos cargos tan importantes, que lo desempeñó muy bien, Gracias, dicho sea de gracias, paso, gracias. salvo las circunstancias que se presentaron. Sí, sí. Aquí en República Dominicana tenemos auditores forenses, pero se utilizan con esa filosofía que nos está explicando. Yo creo que ¿Tú lo entiendes que- lo que yo te quiero sí, decir? sí, totalmente Lo que nos de está acuerdo. explicando el señor Lo Roger. que- O sea, lo que- tenemos esa filosofía de libertad. Déjeme decirle lo que yo... ¿Qué usted cree? Yo entiendo que esto es un cambio de paradigma que está tratando el doctor Rogers en República Dominicana y otros países latinoamericanos para cambiar y crear voluntad política desde arriba hacia abajo para poder hacer los cambios. Sí. Nosotros tenemos certificados varios contadores aquí, varios profesionales, pero todavía no han sido utilizados en la magnitud que se requiere. Exacto. ¿Verdad que sí? Pero Y tendrá tenemos que una llegar. asociación, algo de auditores forenses aquí, Andrés. Hay una asociación. Sí, aquí está el Instituto Dominicano de Auditores Forenses. Bien. Que está establecido ya hace varios años y que casualmente ellos tienen convenio con el IAFA, con el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude. Pero por encima de ello, yo lo que te quiero comentar Sí. es que el regulador de la profesión contable en República Dominicana es el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, Sí. con quien nosotros tenemos un convenio. Sí. Ese es el regulador. Tengo entendido que ellos han hecho una base de datos especializada de auditores forenses antifraude, que son los que van a referir
a las autoridades, al Ministerio Público, que les solicite eso. Ok. Ya eso cambia el panorama en el sentido... Pero tiene que pedirlo, ¿eh? Tiene que pedirlo. Sí, eso... No, yo tengo entendido que el Ministerio Público pide por todos los casos que está manejando. Yo creo que esa es una luz y una esperanza, porque ahora, cuando el Ministerio Público pida, que dicho sea de paso, el Ministerio Público graduó a 10 especialistas del Instituto de Investigaciones, INACIF. Sí. Se graduaron 10. Quiere decir que ya la semilla de los buenos auditores forenses está dentro del Ministerio Público. Ya ellos saben cómo tienen que recibir una auditoría forense. Exacto. Ya no lo pueden cuentear. Ya ellos saben cómo se formaliza algo para que la justicia pueda esclarecer. Es el primer grupo. Porque si llega algo a mí... Es el primer grupo. El primer grupo. Es el primer grupo. Y la Contraloría General de la República también mandó otro tanto. Qué bien. Así que son dos instituciones que han dado unos pasos gigantes para poder pulir los conocimientos que hoy día se requieren y que no son conocimientos tradicionales de los contadores. Es que los contadores no tenemos la culpa porque nosotros usamos las normas del derecho privado, las NIAS, normas internacionales de auditoría, las NIF, normas internacionales de información financiera, y otras normas que es para hacer los estados financieros y otros servicios a nivel privado. Pero esas normas se quedan por debajo cuando se trata de un trabajo que va para la justicia, porque ahí tenemos que usar como referencia la ley sustantiva, o sea, Código Penal y Código Procesal Penal. Ya cambia la cosa. Un especialista en norma le sirve para el derecho privado, pero para el derecho público, cuando tiene que versar sobre fraude, corrupción o lavado, esas normas no todas se utilizan y no son suficientes. Así que ese es un entrenamiento, un conocimiento adicional, cómo se investiga y cómo se detecta. Entonces, eso no es propio de la educación tradicional que se da en la academia para preparar. Por eso es que ya tenemos también convenios con universidades. Bolivia tiene una maestría en auditoría forense y ahora el 7 de abril tenemos la graduación de 24 profesionales que también están incluidos de los departamentos de investigación y ciencias forenses de Bolivia. Entonces, ellos quieren prepararse porque ya van a poder... Es que hoy día la justicia se señala demasiado, pero la justicia depende de lo que la fiscalía confeccione o aclarezca. Y si no tiene ese respaldo, difícilmente pueden ir a la verdad material. Pero hay un punto que usted explicaba, Andrés, ayer cuando estuvimos conversando con él en el programa en Sol, y es que no es, o sea, el auditor forense no va y dice, bueno, yo analicé esto y esta persona es culpable de... No es eso. Y eso que acaba de decir ocurre en muchos países de Latinoamérica y es un concepto errado que hay. Aquí, por ejemplo, se está dando, con el permiso, nosotros vamos a mandar a hacer una auditoría para demostrar, oiga, vamos a mandar a hacer una auditoría que fulano es culpable y que Pérez es culpable porque se robaron y nosotros creemos que ahí hay un sobreprecio y que sí, ok, vamos a mandar a hacer la auditoría para demostrar. Totalmente incorrecto. Sí, está incorrecto. Lo que debe decir, le voy a hacer exactamente lo que debe decir. Nosotros vamos a contratar, nosotros vamos a ordenar una auditoría forense para que se esclarezca lo ocurrido y relacione a las personas naturales y jurídicas conforme a las evidencias que se encuentren, para entonces mandar eso al Ministerio Público. ¿Por qué evidencias? Así se habla. Ustedes están oyendo. ¿Por qué evidencia, doña Consuelo? Porque las evidencias es lo que va a demostrar la culpabilidad o no. No es ni siquiera la última convicción del juez, que ya no existe, ¿verdad? No existe. El forense certifica, agrega como anexo sus evidencias, inclusive las certifica con un tercero. O sea, esa evidencia que yo encontré, por ejemplo, que determiné, mire, esta factura se fue irregular, lo que, esa factura tiene que llevarla a la secretaría de la entidad que fuere, para que el secretario de esa entidad certifique con su sello que eso es un documento original y que eso fue así. Entonces eso agregado al anexo del expediente, va a la justicia, entonces deciden. Por eso usted ve muchos casos que se quedan en la justicia y dicen que hay impunidad, que no hay justicia, porque si no hay evidencia el juez no va a concluir. ¿A dónde termina? Claro. Entonces muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel de la justicia
en varios países de Latinoamérica es casualmente la adolescencia, la falta de ese conocimiento especializado y tan necesario hoy día. Eso es para esclarecer el impacto de lo que tiene esta especialidad. Eso es muy importante. ¿Por qué ustedes hacen tanto hincapié en el polígrafo? ¿Por qué en el polígrafo? Porque yo no sé, yo creo que yo he visto un polígrafo que lo vi en la cuestión de la aviación civil. Okay. Creo que pero ¿por qué ustedes hacen tanto? Yo creí que el polígrafo estaba hasta descartado porque no reflejaba. No, para nada. El polígrafo, conocido como el detector de mentiras, sí, es una ciencia de la psicofisiología forense. Yo soy psicofisiólogo forense. Okay. La psicofisiología forense mide la reacción del cuerpo frente a la mentira. Sí. Nosotros somos cuerpos creados por Dios solo para decir la verdad, porque somos a su imagen y semejanza. Y Dios se aseguró que cuando mintiéramos, el cuerpo mismo te delatara. Se te sube la presión, sudas imperceptiblemente por las manos y una serie de movimientos que los órganos hacen que nos permiten encontrar en un equipo y con un software especializado que tú estás mintiendo. Ahora, a lo largo del tiempo se ha venido perfeccionando la poligrafía. En mi opinión personal, la poligrafía puede ser hasta un 86% acertada. Ese 14% adicional depende del examinador, su experiencia, la forma en que conduzca la entrevista, que sea... O sea, hay toda una técnica es una ciencia. Es una ciencia. Es una ciencia. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos hincapié? Sí. Porque nosotros ya sabemos cómo se cuece el fraude, corrupción y lavado de dinero. Entonces, si vamos a entrenar a profesionales y no le vamos a poner el polígrafo, entonces ellos estarían a merced del crimen organizado. Exacto. Ellos estarían a merced de cometer situaciones. Entonces, nosotros queremos garantizar que aquellos que le enseñamos esto sean personas honestas y comprometidas al juego limpio. Imagínese una pregunta, doña Consuelo, que le digan el poligrafista: ¿usted ha participado en alguna estructura de corrupción o de soborno? ¿O usted ha sido un profesional que ha ayudado a una entidad a preparar un esquema de corrupción? Si usted dice no, y no es verdad, el cuerpo lo dice. Eso se refleja. Se refleja. En nanosegundos. Sí. En nanosegundos. Ahora, eso te ponen todos los... pero eso tiene, todos los sensores. Pero antes de los aparatos, lo último, los aparatos puede demorar hasta 5 minutos o menos. Pudiera ser. Dependiendo de la cantidad de preguntas. Sí. Pero la entrevista previa... Horas. Incluye que usted diga todo. Por ejemplo, si en un momento determinado, hace muchos años, usted ayudó a una persona a un tema que usted sabe que era incorrecto, antijurídico, pero usted no cobró, sino que fue solamente para ayudarlo, bueno, la pregunta se le cambia y se le dice, bueno, fuera de lo que nos ha comentado, usted ha consumido drogas ilegales, entonces si usted ya dijo todo, usted pasa el polígrafo porque usted ha confesado. Usted ha tenido esa apertura. Sí. Entonces, el polígrafo, como dicen más de 200 que ya han salido del programa, le ha cambiado la vida, porque muchos profesionales dicen, wow, ya yo quiero conservarme intacto. O sea, que aquí dentro del curso también estuvo la cuestión del polígrafo. Sí, a todo. Sí, y los filtros. El que no lo hace no puede pasar el curso. Exacto, eso iba a preguntar. No puede, antes de comenzar el curso, no entra. Porque hay una certificación original que uno tiene que firmar. Sí, tú tienes que estar de acuerdo. O no, para la prueba. Hay mucha gente que dice... Sí. Que hay verdad. Ay, ya te sabes. Ya tú sabes. Lógico, hay en entidades que no es opcional. Porque si yo estoy en una entidad pública o privada y decido ponerle el polígrafo a todos los funcionarios que están ahí, tú no puedes decir, a mí no. Claro. Pues ya usted se delató. Ahora, Andrés, tú que estuviste en la Cámara de Cuentas, ¿en la Cámara de Cuentas hace este tipo de auditorías forenses? No. No, y debería hacerla. Y yo entiendo debería hacerla. Sí, claro, y debería tener un grupo especializado para formarlo en esto. ¿Verdad que sí? Sí, ya mire, la Contraloría de la República, que es el auditor interno del Poder Ejecutivo, está inmerso en eso. Eso demuestra que el presidente tiene voluntad política para hacerlo. La Cámara de Cuentas del organismo superior debería involucrarse mucho más que la Contraloría. Pero eso es lo que yo estaba pensando. Así es. ¿Verdad? No, pero... Vendrán. Vamos a decir que vendrán.
Tú te estás riendo, pero yo sé por qué. Ven, o sea, ahora fuera de cosas, la Cámara de Cuentas esto debería ser a número uno. Sí. Actualmente no hay ningún auditor forense en la Cámara de Cuentas. Creo que- Hemos certificado a una abogada que Una tiene abogada. una abogada, y creo que ambas personas, creo que son dos personas que han venido voluntariamente por su porque cuenta. saben de lo importante que es esto para esa institución. Sí, señor Pero Roger, no como no como una no es política. institucional. no, porque creo que, bueno, pero es que esto depende Depende de la visión y la voluntad del que dirija la de los Cámara que de dirijan, Cuentas. si Si Andrés quieren o no. Terrero estuviera ahí, tuviéramos seguro. ya tuviéramos un Ah, departamento. todo el mundo certificado. Sí. Todo el mundo. Sí, sí. Lo que ocurre es que este es un tema que no manejan todos los Eso colegas. yo le iba a preguntar. En América Latina se utiliza, en Panamá ustedes tienen esto, es usual utilizar el auditor forense, porque con los problemas, todos en América Latina, con Sí, todos estos en problemas Panamá que se hacen tenemos. auditorías forenses, inclusive la Contraloría General de la República creó ya, yo creo que hace más de 10 años, un departamento especializado de auditores forenses que tienen la responsabilidad en la institución de hacer estos informes para mandarlos con las querellas al Ministerio Público para que resuelva el tema. Y en otros países de Latinoamérica sí también lo hacen, pero la experiencia Sí. es la que a veces impide que ese trabajo sea robusto, sea completo, que sea bien dirigido. Ahora bien, algunos colegas que tienen mucha experiencia como auditores externos no conocen de esto y piensan aplicar las normas, Eso que no contribuyen y no son correctas para este Exacto. trabajo. Y si alguien hace eso, cuando ese informe llegue a las autoridades, no va a servir. Exacto. Entonces, como que Perdimos tiempo. ese sesgo le ayuda entonces a la impunidad. Le ayuda a la impunidad. Me he quedado muy preocupada. Yo por eso me preocupé cuando lo oí. Sí. Me he quedado preocupada porque que nosotros, todos estos países, tienen situaciones muy difíciles con respecto a la corrupción, Sí, al sí. fraude y al lavado. Claro. Hay otras áreas. Yo estaba viendo así rápidamente, el soborno también puede aparecer. Sí, podría sí, ser claro. detectado también. Sí, también. Hay formas, por ejemplo, uno es el soborno, que es la coima, pero, Sí. pero eso es diferente a la extorsión. En corrupción hay dos cosas. Sí. La extorsión es cuando el funcionario le exige al contratista: Sí. oye, mira, no te pago eso si tú Sí, no me tú. das tanto. Es una exigencia que proviene del funcionario, es una extorsión. La coima usualmente es cuando es ofrecida por el contratista. Y hay diferentes formas Ok. de la cual lo hacen, dependiendo de cada país. Hay un léxico. Por ejemplo, algunos dicen que es una coima, otros dicen que es pata de cheje, otro artículo 10, 20, 15, refiriéndose a que es Porcentajes. 10%, 20%. Ay, Cristo. Entonces hay todo un léxico latinoamericano Sí. de cómo se maneja este tema de la coima. Sí. ¿Y cómo le llega el dinero? Y cómo le llega. Entonces enseñamos todas las fórmulas, cómo se llega al dinero, Eso está en el curso. cómo lo utilizamos. Entonces esos conocimientos son valiosos para poder, si hay una sospecha de una situación que el gobierno está manejando un fondo o el gobierno está haciendo una contratación, cómo esos elementos, esas herramientas pueden ser utilizadas si tiene conocimiento. Caso dominicano. Odebrecht. Mire, No, Andrés. Mire, yo he dicho que uno de los delitos precedentes más difíciles de detectar es el soborno, Sí. porque regularmente nadie lo hace debajo de una cámara del 911. ¿Verdad? Nadie se para. Aquí nosotros tenemos... Mira la cámara ahí, dame cuánto lo mío. Nadie lo hace eso. Nadie hace eso. ¿Verdad? Entonces, pero el rastro del dinero. Ok, aquí se hizo por eso, por un caso de Brecht. La acusación era una delación que Premiada. premiada, que después No investigada. no investigada, sino Exacto. que dijo que allá, que sí, que yo mandé unos cuartos para allá Sí. y se lo entregaron y entonces Sí, todo sí. el caso se arma sobre que allá dijeron que mandaron esos cuartos para soborno. Sí. Y eso tiene años aquí. Entonces, se acusó, se le buscó
para poner el caso de Andrés Bautista, una persona con su patrimonio personal antes de llegar a la política. Antes de llegar a la política, y se le acusa porque de que le revisaron las cuentas y la cosa. El Ministerio Público, y usted, y usted, y usted. Total, terminó todo descargado. Sin evidencias. Sin evidencias. Y acusaron acusaron a uno de que sobornó, pero no hay sobornados. Y no hay sobornado. Hay uno acusado de haber sobornado, que es el señor Rondón. Ángel Rondón. Que era el que tenía el contrato de representación con Odebrecht. Con Odebrecht. Y Odebrecht había dicho que había mandado esos cuartos para... Y él dice, pues yo no se lo he entregado a nadie. No había una acusación, yo no le entregué un chele a nadie. Y habían 10 acusados de que habían sido sobornados. No, eran 14 primero. Un tollo. Sí, ahí faltaba una auditoría forense. Claro, definitivamente que el soborno es uno de las configuraciones de corrupción más difíciles. Usualmente depende de la palabra de uno contra otro. Sí. Yo te di a ti. Usualmente la persona que da el dinero en el tiempo para salvarse se sacude y dice, yo te di dinero. Bien, hay que ver cómo dio ese dinero. Si el que dio el dinero puede aportar al Ministerio Público información que verifique y corrobore a través de una auditoría forense que la otra persona lo recibió, está bien. La transferencia, por ejemplo. Pero si se lo dio en efectivo y la persona agarró el efectivo y lo metió 1 metro bajo tierra, lo guardó ahí, obviamente que ni el mejor forense lo va a poder encontrar. Claro. Pero el corrupto no entierra, porque no puede aguantar el pensamiento de que tiene plata metida en la tierra. Entonces lo usa para yate, carro, y hace todas las cosas. Una gente ahora con la cuestión esta de lo que está sucediendo en Santiago, que dice los cyber. Sí. ¿Cómo que se llaman estos tipos? No, son cibernéticos. Los cibernéticos estos, que se ven por los gastos que tenían y los carros que tenían. La exhibición. La exhibición del dinero. No, pero eso el forense trabaja en eso. Eso es lo que te Porque usted dice, por ejemplo, estaba en París. Sí. Pero esa muchacha no tiene dinero para estar en París. Está en París. Sí. Bueno, está en París, pero todo eso uno lo va guardando. Ahora, la forma de contrarrestar el soborno y la coima y otros delitos es entonces a través de la auditoría forense, que se verifica si ocurrió un enriquecimiento injustificado. Sí. En algunos países eso solamente es dirigido a los funcionarios. En otros países está abierto para también los particulares. Eso le iba a decir. También se puede ir al sector privado, empresarial. Ok, todo depende de la ley. Todo depende de la ley. Si la ley dice que el delito de enriquecimiento injustificado es solamente del funcionario público, entonces no puede ir al privado. Pero si la ley se expande y hay suficientes pruebas, entonces se pueden hacer los allanamientos y todo tipo, porque entonces la persona tiene que verificar. Ahora, el problema es que también muchas personas adineradas participaron en esto. Exacto. Entonces, si se mezclaron fondos buenos con fondos malos, ahí tiene que haber una auditoría forense para segregar que la proveniencia y la fuente y el manejo de los fondos buenos no tienen que ver con eso, y si se puede o no segregar. Exacto. Porque cuando hablamos de efectivo tenemos que ver muy difícil. si es difícil o no. Entonces el enriquecimiento es justificado al final la persona que presuntamente se le está relacionando y se le ve que tiene un ritmo de vida y tiene una cantidad de fondos o activos y recursos. Esa persona, de acuerdo a la carga de la prueba en cada jurisdicción, tiene que demostrar que ha adquirido todos esos bienes, negocios, activos y demás con dinero lícito. Sí. Entonces, si esa persona no logra sustentar a través de una auditoría forense también que adquirió todas esas propiedades en un tiempo determinado y que están sustentadas, si lo sustenta, lo sustentó. No puedes hacer nada, pero si no lo sustentas, entonces el sistema de justicia te va a juzgar de que hay un enriquecimiento justificado. Eso es la inversión del faldo de la prueba. Ajá. Sí, la inversión. Está considerado en nuestra Constitución el artículo 146. Claro. ¿Cómo es? Claro. Tengo que demostrar, no que me pregunten a mí lo que es, yo tengo que demostrar de dónde obtuve eso. Correcto.
Exacto, no tengo que demostrar cómo tú lo obtuviste, sino que tú me tienes que demostrar cómo cómo tú lo compraste. tú Exacto, la tienes inversión de la eso. carga de la prueba. La persona Claro. tiene que... Así funciona. Entonces, ¿qué pasa con el lavado de dinero? Interesante. El lavado de dinero activo es una herramienta que ha usado la justicia en toda Latinoamérica para poder meter en la chirola a los relacionados, a los sospechosos. Ven, yo te guardo acá, porque la ley de lavado de dinero es tan fuerte Es más que no hay fuerte. medida cautelar. Yo Ese te es más dejo fuerte. encerrado. Entonces, si fuera de fraude o corrupción, algunas legislaciones no te permiten una medida cautelar para ponerte en la cárcel. Sí. Entonces, ahora internacionalmente se agarran del lavado de dinero, que es lo último que ocurre, y te señalan de eso y te meten preso, por lo cual hay que tener cuidado, porque muchas veces estos temas involucran personas inocentes y que por enemistad política es utilizado. O sea, es posible que pase eso que, Sí, o sea, sí, se ha visto en toda Latinoamérica que por Perfectamente posible. enemistad política la auditoría forense, en ausencia de ella, se arma un expediente y se dirige a una persona, y como no lo defendió y no hay nada que hable con respecto al esclarecimiento, se juzga y hasta se ha condenado y hasta se ha violado el debido proceso. Porque a veces el sistema de justicia en algunos países es afectado por la política. eso mismo, para allá íbamos. Entonces, un Estado de Derecho requiere una independencia del sistema judicial, pero cuando el sistema judicial sigue la línea de la política del gobierno en turno, hay un probable desvío, y eso es lo que ha pasado, que entonces se violan el debido proceso, Sí. y al violar el debido proceso, esa es la comidilla de los abogados para entonces dejar el caso pues inefectivo por parte de Inefectivo, pero con el indebido proceso Ya hicieron el daño. ya hicieron el daño, Sí, porque sí. No, y el bueno, daño- no, y el no quiero daño- mezclarlo a usted en cuestiones de nuestra política interna, pero el indebido proceso es algo terrible. Pero el daño Sí. está hecho desde antes, porque aquí se están cometiendo algunos errores, y es que cuando se hace un informe de auditoría, quien lo hiciera, y se manda, por ejemplo, a publicar en una página, y se manda al Ministerio Público y lo publican, Dime. ya usted está condenando a la persona. Pero, o sea, Antes de- eso mismo yo le iba a Y preguntar. esto está en la Constitución de la República, el debido cuidado sobre la intimidad de la persona. Sí, toda persona es O inocente, sea, todo el mundo O es sea, inocente. hasta que se pruebe lo contrario. Claro. Ese no es más que un ladrón. Ese Sí. no es más. Entonces, el Ministerio Público manda a hacer una auditoría, o yo no sé qué. Y pide, o qué, plazos, y pide plazos. y pide plazos, y la gente trancada. Sí. Y pide plazo. Pero ya nosotros en los medios de comunicación, Ya están hace condenados. rato que Lo están condenamos. condenados, Sí, no sí. lo hemos ahorcado Y porque no se- y no- hay. y no se le quita no nunca, hay ¿eh? Más nunca. Porque está en las Están redes. trancados Sí, 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 sin sí. el debido proceso. Y sin realmente- exacto, sin haber. Sin delito, todo es sin el delito. delito porque todavía no han No hay sido delito. juzgados. Ahí hay un tema de la cultura de cada país de exhibir o no a los que se está investigando Pero es y una señalando. violación, es una violación, Sí, sí, Andrés, sí, perdón, sí. es una violación Lo voy a que buscar desde aquí. desde la Procuraduría envían a la prensa las informaciones que ni siquiera han llegado formalmente, que las tiene, no han sido juzgadas, y ya la prensa dice, fulanito se cogió tanto y entonces Así es, sí. la que se dijo qué, y le arman un expediente en la prensa y ya está todo muy bien. Ahora- Estamos luchando contra Mire, la mire, corrupción. mire, vamos a leer esto, un momentito, Dime, Roger. Andrés, perdón, recúseme, señor Roger. Artículo 44 de la Constitución de la República vigente, Sí, derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se conoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlo o repararlo conforme a la ley. Entonces hay un artículo que dice, se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia. No, dice, el manejo, uso o tratamiento de datos o informaciones de carácter oficial que reciben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio
de conformidad con la ley. O sea, aquí Dice la Constitución de la República. Eso. Esa es la Constitución de Artículo 44. Pero aquí se ha violado eso con todo lo Con que está todos, pasando. con todos. Así es. Oh, Dios. Sí, ok. Bueno. Hay un tema importante. Usted habló de la prevención, que no es solamente analizar sino prevenir también. Claro, es que la prevención es el 80% de la solución. Sí. Si se previene correctamente en las entidades del Estado el manejo, el uso, la captación y la supervisión de los fondos públicos, esa es la solución. Pero para prevenir lo normal, ahí está el contador público autorizado. Sí. Pero para prevenir la ocurrencia de fraude, corrupción y lavado, allí entra el auditor forense en la prevención. Por eso es que nosotros creamos la especialidad de auditor forense antifraude, porque algunos autores en el mundo dicen que la auditoría forense es una especialidad solo para atender un informe a la justicia, y eso no es completo. Ajá. Porque ¿cómo si podemos develar un esquema de fraude, corrupción, cómo no podemos usar ese conocimiento para prevenirlo? Antes. Exacto. Entonces, obviamente, casualmente hemos creado desde noviembre una herramienta antifraude con aprobación de las instituciones en el mundo de tecnología, que se va a poder bajar a un iPhone, se puede bajar a un smartphone, a una tablet, y va a ser gratis para el público. Entonces vamos a tener una lista de empresas, instituciones que se van a afiliar, van a pagar una anualidad. Sí. Y cualquiera persona puede entrar y dar una alerta. Eso va a funcionar mejor de los que son algunos buzones de denuncia Sí, que sí. hay en empresas que nadie los usa, porque la gente le teme de que eso no va a llegar a buen recaudo, que eso no lo van a usar. No, además lo ponen abajo de una cámara. Él lo pone bajo una cámara y no es anónimo, y queda perjudicado la persona que da la alerta. Exacto. ¿Quién echó la carta a la Unicual? Así es, así que estamos sugiriendo y vamos a presentar en breve una herramienta tecnológica de punta de lanza con respecto al tema de la prevención, con el tema Eso es antifraude. importante. Sí, sí. Eso es muy importante. Que en América Latina, entonces, porque nos interesa América Latina y el Caribe, en los países europeos, en los desarrollados, existe, o sea, hay mucha fortaleza en esta especialidad. Ok. Porque, por ejemplo, yo veo a Donald Trump, Bueno. le sacan a relucir todos no paga los impuestos, sí esto, sí dio dinero, que es constantemente, o esos son denuncias también, vamos a decir, ligeras. Sí, no, la auditoría forense se ha perfeccionado más en los Estados Unidos, en Europa. Allá los forenses son personas que saben de lo que van a hablar, saben de lo que van a tratar. Sí. Son muy ilustrados en los temas de fondo, porque un contador público que haga un trabajo de fraude y no sabe de fraude, ahí hay un problema. Si se refiere a un trabajo de corrupción y no sabe de eso, Sí, hay un problema, sí. o no tiene las credenciales. Entonces, en estos países sí han habido, inclusive hasta de elecciones, se han hecho auditorías forenses del conteo de votos. Oye. En Latinoamérica, en Europa, y ningún país se salva. Lo único que en Latinoamérica, si lo ponemos estadísticamente hablando, hay más ocurrencia de esos flagelos que en Europa. Ahora, el problema de Europa y Estados Unidos son la fortaleza de la prevención y la vigilancia. Sí. Entonces, es como Y que las, no y es... la- y las sanciones que las hay. Sí, y la sanción. Y no es tan fácil. O sea, tú puedes cometer estos actos, pero no son tan fáciles. El régimen de Y de consecuencias. cometerlo, hay vigilancia que inmediatamente te va a exponer a una multa o a la cárcel o a una situación. Es decir, la parte disuasiva Sí, y la sí, parte, sí. eso también. Entonces, es un conjunto de cosas que hay que hacer que empiezan con la capacitación. Con la capacitación, indudablemente. Andrés, hablamos, le pregunto a Andrés porque como estuvo en la Cámara de Cuentas, que si vamos, que si nosotros, que es las auditorías, que le vamos a hacer una licitación para hacerle la auditoría a Catalina, que no ha aparecido todavía. Sí. La han anunciado, tiene 2 años anunciando más, desde que estaban en la oposición, el señor ministro. La licitación de Catalina para demostrar que entonces está Catalina. Ok, no ha aparecido. Es necesario que estas instituciones tengan independencia económica.
Totalmente. Eso es necesario, es parte de tener, para Ese principalmente organismo cuando me voy para el sector se refiere público, al organismo de control, ¿no? de control. Totalmente. Primero, eso es fundamental. Porque voy a referirme a la Cámara de Cuentas donde yo estuve. Exacto. La ley de presupuesto dice que hay que otorgarle un 0.30% de los ingresos internos del Estado Dominicano. Eso, ¿Un cuánto, Andrés? un 0.30%. Sí. Hasta ahora, la Cámara de Cuentas no ha recibido nunca más de un 50% de eso. Nunca. 15. 20, 30, 35, Pero no pero no llega. llega a 50. Sí. Nunca. Cuando yo estuve en el año 2007, yo preparé un presupuesto en base a la ley y justificado y todo, que estábamos requiriendo 1.100 millones de pesos al año. Nos dieron 345. Ustedes estaban solicitando 1.100 millones de pesos, 1.100 que era de acuerdo a lo que sea la ley la ley. y a los requerimientos que necesitaba la ¿Le Cámara de dieron? Cuentas. 345. Ay, Dios mío. Entonces todavía no han llegado a 1.000 millones, creo. Ay, Dios mío. Y ya llevamos ya de eso 15 años. Entonces, ¿para qué son los recursos? Para dotar a la Cámara de Cuentas de herramientas tecnológicas adecuadas, de punta, para contratar auditores o abogados o profesionales de alto nivel que le pueda pagar. Porque si tú no le pagas, Dime. cuando yo llegué a la Cámara de Cuentas, el auditor ganaba 25.000 pesos dominicanos. Entonces tú me decías a mí Sí. que ese auditor, que yo aspiro que sea íntegro, Sí. lo va a hacer suficientemente íntegro cuando usted va a auditar a alguien que está manejando 1.000 millones Sí. y usted gana 25.000 pesos mensuales. Sí. Y le puede pasar un caso que yo lo puedo decir público. Sí, no es así. Nosotros estábamos haciendo una auditoría una vez en la Marina de Guerra y como yo soy auditor de profesión, yo iba siempre a ver los trabajos y veía lo que estaban las cosas. Y cuando vi el informe en borrador, digo, el informe no se parece a lo que yo vi. Entonces cuando investigamos, los auditores lo habían enganchado a la Marina. Wow, Yo me estoy eso fue riendo, rápido. Andrés, por favor. Y cosas como esas pasan, ¿entiendes? Ay, Dios mío. Pero Esta por gente eso le digo que los recursos son fundamentales. Fundamental. Yo le he dicho al presidente de la República que decía que iba a ponerle a la Cámara de Cuentas con recursos suficientes, pero el presupuesto a lo mejor no le ha dado la oportunidad, pero hay que recortar donde sea para darle a eso. Porque eso sí es que va a mitigar la corrupción y preparar a la gente con capacidades forenses para poder hacer el trabajo. Porque el crimen organizado, sea de gobierno o privado, existe. Exacto. Y eso se controla con controles, con recursos, con capacidades. Capacidades, ¿eh? Capacidades. Capacidades. Lo que ustedes están haciendo. Capacitación. Y voluntad política Sí. del Ejecutivo. Sí. Y el Congreso, que forma parte de los dos, ¿eh? Exacto, Porque exactamente. el Congreso y el Ejecutivo son los que manejan el presupuesto. Sí. Y entonces, si la Cámara de Cuentas, el brazo ejecutor, del punto de vista de contra el crimen del Congreso, apóyenlo. ¿A dónde es que tienen que ir? La Cámara de Cuentas es el único sitio donde tienen que ir a rendir cuentas es al Congreso. Solamente. La Cámara de Cuentas es independiente. Sí. Puede decir... Entonces es independiente, pero tengo entendido con todo el respeto Ajá. de que el actual presidente de la Cámara de Cuentas dijo, ¿qué es lo que quieren al presidente? ¿Qué es lo que usted quiere que No, ¿Cómo fue una eso? respuesta inadecuada. Ajá. El presidente mandó a pedir una auditoría a Punta Catalina, una auditoría financiera. Sí. Y el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que él no sabía cuál era el objeto de la solicitud. Pero el objeto era la auditoría financiera. Sí. Entonces dicen que dijo que se iba a reunir con el presidente para averiguar qué Que cosa. se iba a reunir con... No tiene que reunirse Eso con no nadie. Tiene que reunirse no, con es independiente nadie. totalmente. Ellos son de Pero le elección. podía pedir al presidente que Sí, hiciera eso. en mi opinión Tú dices sí. que sí. En mi opinión el presidente puede pedir, porque el presidente está pidiendo una auditoría de una dependencia que depende Que de él. Sí. Que es el... Audíteme eso. Que Pero CDE. no, de que qué es lo que usted va dónde No, quiere que no, yo tampoco le puedo decir, presidente, yo creo que usted me haga tal cosa. Como decía Exacto. Roger, no me mande, yo sé lo que tengo que hacer como Cámara de Cuentas. Exacto. Ay, Dios mío. Entonces, adelante, Sí, Roger. yo Yo quería quería- decir, nos falta tener conciencia a nosotros y a América Latina. Vamos a ponernos, a mezclarnos todos. Sí, sí. Sí. De la necesidad de la auditoría De forense, fortalecer. de fortalecer Sí. esa especialidad. Pero no solamente es una necesidad que ya ha visto que es necesaria a todas las sociedades Exacto, en sí. Latinoamérica. Los que no lo han visto como algo necesario, inminente
en este momento somos los propios profesionales de la contabilidad, Ay, que no quieren salir de su zona rutina, de de confort. y que no quieren aceptar que el peor enemigo de la profesión es cuando un cliente está envuelto en un esquema de fraude, corrupción y lavado de dinero, y el Estado, el Ministerio Público te va a llamar en ese momento, venga acá, su cliente, usted firmó esto. Exacto. Usted sabe que su cliente está metido en un... no, pero usted sabe que de aquí salieron fondos para pagar... Corresponsable. Bueno, entonces de allí es que esa conciencia tiene que empezar. En este país ha empezado positivamente, Ojalá. porque el IPART, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, ha apoyado este tema y Ay, por eso qué es que bueno. estamos aquí, porque hay la 6ª cohorte y estamos haciendo mucho para la academia, para la profesión, para el gobierno, inclusive para la justicia. La universidad deberíamos ya, Sí. deberíamos ya como tener carrera. esto. Como carrera. Bueno, hay, Como de hecho, carrera. de hecho, ya hay un convenio con la UNFU. Exacto. Tenemos un Exacto. convenio con la Claro. UNFU Sí, sí. y estamos colaborando con ellos. Ya les hemos dado beca a profesores, Ay, qué igual que en bueno. Panamá, porque tenemos que empezar con los profesores. Ay, sí. Y también tenemos un convenio en borrador con la UAS, que Con la- estamos qué esperando, bueno. que creo Sí. que ellos van a estar en elecciones No, y- pronto, Sí, sí, para sí. entonces ayudar a la academia para que esto prepare correctamente a los profesionales que tienen que servir a la no, y sociedad. tenemos profesionales ya, doctores, que son catedráticos, como el doctor Uladilao Guzmán, que está ahí y lo acompaña fuera del set, Hola, hola. que es profesor de universidades en clase de auditoría forense. Claro. Ay, qué Aquí y bueno. fuera. Sí, Aquí sí, y fuera. Sí, hay Lo vamos a profesores, entrevistar, profesores. hay profesores dominicanos catedráticos de maestría de auditoría forense fuera del país. O sea, Exacto. tenemos una en Bolivia y de aquí hay 5 profesores Ay, qué y que bueno. están certificados. Exacto. Así que yo digo que un aplauso para Sí, República señor. Pero Dominicana. a veces las mejores gente no están en los mejores sitios. Mejor déjalo ahí. Ay, Dios mío. Pero ya es otra cosa. Bueno, ¿verdad? Es otra Andrés cosa. Terrero, muchísimas gracias, Andrés, por traernos No, gracias aquí a al usted, programa gracias a y por andar con el doctor Juan Iván Rogers Harper, panameño, Sí. y nos hace sentir muy orgullosos también de esta preparación que usted tiene. Y Andrés, tú sabes que No, este programa es tuyo, Yo lo tú sé. tienes que ayudarme a hacer este programa. yo siempre también. venía cuando usted estaba afuera. Es verdad. Señores, a ustedes les Gracias, hemos traído gracias. esta entrevista de hoy interesantísima. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Óptica Oviedo. Y tenemos también a Café Santo Domingo, que es la marca País, y los productos Rica, marca País también. Mañana será otro día y nos vemos. Muchísimas gracias. Ah, mira, esto es consulta psicológica. Emilia Dore, que es mi hija. Sí. Debería ponerse Emilia Dore de Pradel. Ahí está su WhatsApp. Ustedes saben que Emilia, y la voy a traer, porque ella escribió un libro sobre el burnout, el cansancio, el agotamiento en la profesión. Especialidades, psicóloga clínica, terapeuta gestalt, terapeuta también. Pónmelo otra vez para ver esto. Terapeuta del desarrollo personal, psicóloga educacional. Emilia estudió en Chile. No estás solo, podemos acompañarte. Llame a Emilia Dore, que usted va a ver que Emilia le va a ayudar, se lo digo sinceramente. Ok, nos vemos mañana. Muchas gracias, doña Consuelo. Muchas Gracias. gracias.